Bueno, buenos días, hermanos, en esta mañana. Agradecemos al Señor en su gracia y en su amor que nos permite poder estar juntos con el fin de que el nombre de nuestro Dios sea exaltado y sea glorificado. Es una bendición realmente, hermanos, reunir, ser parte de la iglesia y poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Va a llegar el momento que terminará la iglesia en la tierra, pero es el tiempo ahora que nos toca a nosotros el poder promover el evangelio de Jesucristo en nuestras comunidades, poder invitar a personas que puedan venir a escuchar el verdadero evangelio, la verdadera palabra del Señor, ya que está inundado por todos lados, pero no de la verdadera palabra del Señor, hermanos. Entonces, una bendición poder estar con ustedes, hermanos de la iglesia Berea, un placer con el hermano Oliver Torres también. Entonces, hermanos, vamos a orar en esta mañana, que Dios nos dé sabiduría a mí para exponer la palabra del Señor y a ustedes para entender la palabra del Señor. Padre, gracias en esta mañana que tú nos permites, Dios, estar juntos en este lugar donde se reúne tu pueblo, tu iglesia, aquellos que hemos sido redimidos, alcanzados por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Ha llegado el momento de escucharte a ti, eterno Dios, a través de tu palabra, eterno Señor. Te ruego, Dios, que nos des el entendimiento necesario, Señor, a mí para exponerla, Señor, a mis hermanos para entenderla, y que seas tú, eterno Señor, operando en los corazones de cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros seamos edificados a la luz de tu palabra y podamos ser motivados para servirte a ti, para servir a la iglesia local, eterno Dios, y que sea tu nombre exaltado en todo lo que podamos hacer, eterno Dios. Gracias en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén, hermanos. El Salmo 19 que estaremos meditando en esta ocasión es un salmo, ustedes recordarán o sabrán que los salmos están agrupados en diferentes secciones en términos de diferentes temas en los cuales los estudios se han hecho en relación a los salmos. El Salmo 19 está dentro de los salmos de sabiduría y está tratando de mostrar o de enseñar la verdad del eterno Dios para con el pueblo de Israel, principalmente en el contexto en el que fue escrito, pero que se extiende para con nosotros también hoy como la palabra del Señor. El Salmo 19 realmente va a abordar, está estructurado de una manera realmente llamativa, interesante, en términos de que la naturaleza está hablando, el siervo que es el salmista está hablando y que de manera pública este mensaje se hace notable. En los versos 2 al verso 6 se hace notable la revelación general. Se hace notable la plática que tiene el siervo del Señor en el Salmo del verso 11 hasta el verso 13. De manera privada, él está hablando en relación a lo que hace el impacto de la palabra de Dios. Pero en los versículos del 7 al 10 se encuentra realmente el corazón del Salmo. Y aquí es Dios hablando realmente su palabra. Ese es realmente lo relevante de ese Salmo. Ahora, cuando pensamos en la revelación, surge la pregunta, ¿qué significa revelación? ¿Qué significa revelación? La palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis, que es lo que tenemos nosotros realmente en el libro Apocalipsis, que es revelar, mostrar, es develar el velo, quitar el velo y mostrar. Y es exactamente en el contexto entonces, cuando hablamos de la palabra revelación, mayormente cuando se usa en un contexto teológico, es decir, hablando sobre el estudio de Dios, tiene que ver con que se refiere a la manifestación intencional de Dios, de sí mismo y de sus planes. Y eso es lo que está haciendo realmente el Salmo 19, está mostrando, revelando de manera intencional a través de lo general como a través de lo específico quién es Dios, qué hace Dios. Eso es lo que está haciendo el Salmo. Y de muchas formas o medios a través de los cuales Dios ha elegido revelarse, se agrupan en dos direcciones cuando hablamos de la revelación de Dios. Una, la revelación general.
Si ustedes abren el Salmo 19, miren ahí los versículos, el verso 1. Miren el verso 1, lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El verbo o los dos verbos que están en el verso 1, los cielos cuentan, es un participio en el tiempo presente. Ahora están contando. Hoy, los cielos, dice el verso, están contando la gloria de Dios. Y sigue diciendo, y el firmamento hoy está anunciando. La palabra firmamento se puede traducir como la bóveda azul. ¿Va? Como cuando vemos el cielo estrellado y vemos realmente eso es lo que está diciendo y anunciando sin palabras, de manera general. Y en el verso 2 en adelante, el mensaje se hace público. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y va a mostrar hasta el verso 6 realmente la revelación general. Es decir, esta revelación general de que Dios está hablando a través de las cosas hechas o creadas que tiene que ver con todo lo natural, en el sentido de que Dios está mostrándose. Un pasaje más en el libro de Romanos. Mire el verso, capítulo 1, verso 19 y 20 del libro de Romanos, hablando de esta revelación natural. Dios mostrándose a través de los elementos que Él ha creado en la naturaleza. Mira lo que dice el verso 19 y verso 20 del capítulo 1 del libro de Romanos. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿como cuáles? Su eterno poder y deidades se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cuales, de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie. Ante este mensaje que Dios está comunicando a través de la naturaleza, que el sol hoy está, que el sol se pone, que la luna aparece, que las estrellas se da, es un mensaje que Dios está hablando a través de la naturaleza, de la existencia de este Dios. Es interesante realmente cómo empieza aún la Biblia en el libro de Génesis 1:1. La Biblia no argumenta en relación a si existe Dios o no existe, afirma que existe Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está mostrando el poder de Dios. Está mostrando a través de la creación. Ahora, si volvemos al Salmo 19, donde estaremos tratando de meditar, en los versos 7 hay una transición de la revelación general del mensaje que Dios está hablando a través de la naturaleza. Ahora, en el verso 7 va a decir cómo Dios de manera especial se está comunicando con el ser humano. Y vea otra vez el verso 7, la ley de Jehová es perfecta. Y empieza a mencionar hasta el verso 10 en relación a la palabra de Dios, a la perfección, a lo que Dios está mostrando a través de su palabra. Entonces, cuando miramos el verso 19, el capítulo 19 de este libro de los Salmos, vemos entonces en esas dos direcciones cómo Dios está hablando y está comunicando a través de la revelación, también a través de la revelación especial que se le llama específicamente a través de las escrituras. Dios está mostrándose. Ahora, quiero que vea algo más en este salmo. En la Reina Valera, por lo menos nosotros vemos una transición de esta manera. Si usted mira en el verso 1, vea conmigo el verso 1 del Salmo 19, la palabra con que el salmista se dirige hacia Dios. Vea lo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ahora ve el verso 7 del verso. Ahora cambia de nombre hacia Dios y dice la ley de Jehová. Note usted que de manera general se refiere a Él, al Todopoderoso. De manera especial o de manera específica a Yahweh o Yahvé o Jehová. Dice en el verso, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová. Y es interesante realmente la manera en que el salmista, bajo la inspiración del Espíritu Santo, utiliza los nombres de Dios para poder mostrar el hecho de la relación que Dios tiene con su pueblo. No de manera general,
sino de manera específica, una relación para con ellos. Ahora, algo más en relación a este capítulo o en relación a los versos 7 al verso 9 también, hay 6 títulos que se le dan a las escrituras. Hay 6 títulos, vea otra vez conmigo. La ley de Jehová, ese es el título que se le da en primero, la ley de Jehová. A mitad del versículo 7, el testimonio de Jehová. En el verso 8, los mandamientos de Jehová. A mitad del verso 8, los preceptos de Jehová. En el verso 9, el temor de Jehová. Y a la mitad del verso 9, los juicios de Jehová. Se le da 6 características o 6 títulos que se le da a las escrituras. Pero hay algo más también en esa sección, hay 6 características de las escrituras. Es decir, están mostrando qué es lo que hace la escritura. Vea lo que dice en el verso 7, la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta. Pero también dice el testimonio de Jehová es fiel. En el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos. En el verso 8 a mitad dice los preceptos de Jehová es puro. Y en el verso 9 el temor de Jehová es limpio y los juicios de Jehová son verdad. Y está mostrando una característica de cada una de esas formas o maneras en que está mostrando la palabra de Dios, la perfección, la gloriosa palabra de Dios. Ahora, hay 6 beneficios que hace la palabra de Dios. También en los versos 7 al verso 9. Mire lo que dice el verso 7. La ley de Jehová es perfecta. Y aquí está el primer beneficio. Convierte el alma. Es un beneficio de la ley de Jehová. Convierte el alma. El otro beneficio, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Esto hace la palabra de Dios. En el verso 8 a mitad dice el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. De esta manera está mostrando el salmista la perfección de lo que Dios está hablando de manera especial para poder guiar, para poder conducir, para poder mostrarse a sí mismo al pueblo y poder guiar al pueblo de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, hay algo más que quiero que usted note en esa sección del verso 7 y se repite 6 veces otra vez esa misma expresión. Vea conmigo otra vez el verso 7, la ley de Jehová. Esa palabrita de Jehová, la idea es procede de él, que procede de Dios. Y es interesante esa expresión realmente en el sentido de Jehová, hablando del autoexistente, el eterno Dios, el que no cambia. De él, del que no cambia, de que es autoexistente, procede ¿quién? La ley, el testimonio, los preceptos de Jehová. Para que no quede duda, realmente es Dios mismo a través de su palabra mostrando su perfección. Es Dios mismo mostrando la perfección de su voluntad a través de su palabra. De esta manera Dios está mostrando que Él tiene una relación especial con su pueblo. Ahora, ¿cuál es el punto central del Salmo? Es la superioridad absoluta, perfección espiritual y toda suficiente de la revelación escrita, la palabra de Dios. Las escrituras no nos dejan a la deriva, sino que nos muestran exactamente la voluntad del Señor a través de su palabra. Ahora, ¿qué quiero que meditemos en esta mañana? Del verso 7 al verso 10, no lo vamos a ver todo quizás en esta mañana, hermanos. Dios nos enseña 6 características con sus respectivas funciones de la palabra de Dios. Y el propósito de enseñarnos estas 6 características con sus respectivas funciones es para que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Y cuando pensamos en relación a ese sentido de transformados a la imagen de Jesucristo, el instrumento número 1 que Dios ha dejado sobre la tierra para transformar la vida de una persona es la palabra de Dios, sea de manera privada o sea de manera pública a través de la reunión de la iglesia local, donde somos expuestos domingo a domingo a través de la palabra del Señor. Nuestra vida debe ser transformada.
nuestra vida debe ser cambiada. Y esta es realmente la idea. Dios nos enseña 6 características con sus respectivas funciones de la palabra de Dios para que seamos transformados a la imagen de Dios. ¿Cuáles son esas 6 características con sus respectivas funciones? Número 1, del verso 7 en la primera parte, la escritura es la única, el instrumento utilizado por Dios para traer salvación. Es a través de la palabra del Señor. No hay otra forma en este tiempo que una persona pueda obtener salvación si no es a través de la palabra del Señor, el cual debemos de predicar la palabra del Señor. Ahora, vea otra vez el Salmo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra ley, esta palabra ley, inmediatamente nosotros nos identificamos o empezamos a razonar. La palabra ley tiene que ver con los primeros 5 libros, decimos. Bueno, y sí, tiene que ver con los primeros 5 libros de Moisés, que se llama Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, pero en un sentido general y en la manera en que está escrita en este salmo, está hablando en un sentido más amplio, no solamente en un sentido solamente de hablando de los 5 libros, de los primeros 5 libros de Moisés. No, está hablando en un sentido más amplio y tiene que ver con dirección, enseñanza e instrucción, esta palabra ley. No solamente tiene que ver con los primeros 5 libros y en un sentido general tiene que ver con todo lo que la escritura enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis. Como Pablo lo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es útil para enseñarnos. Y esta es realmente la idea que está siendo utilizada esta palabra en relación a este sentido de la ley de Jehová es perfecta, pero tiene también la connotación de que cuando hablamos de ley, tiene que ver con un sentido de el rey está dando la ley. Y tiene que ver con un sentido de súbditos que nos sometemos a esta ley. Nos dejamos gobernar por lo que él dice, por lo que el Señor dice. Es también la idea. Ahora, note usted la manera en que va a decir ¿qué es esta ley? La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es la idea de esta palabra perfecta? La ley es perfecta, es decir, no hay error en ella. Ya sea que cuente hechos históricos o verdades espirituales, por supuesto, la Biblia narra la mentira de los hombres y aún de Satanás, pero el mensaje total de la Biblia es la verdad. Es lo que Dios está diciendo. Es el carácter del mismo Dios comprometido a través de su palabra. Es perfecta. No necesitamos más. Lo que nos ha dejado escrito Dios a través de los 66 libros es perfecta y cabal y suficiente para que nuestras vidas sean transformadas, cambiadas, como Él mismo ha establecido a través de su palabra. Entonces, es también una idea del Antiguo Testamento en relación a los sacrificios que utilizaban en el momento de ofrecer. Los animales tenían que ser perfectos, no tenían que tener defecto. Esa es la idea de esta palabra. La ley de Jehová es perfecta, completa, cabal. No le falta nada, no necesita nada. Ahora, interesante porque, y discúlpeme si usted cree diferente a esto, pero los púlpitos en gran manera han sido suplantados por esta ley que es perfecta, enseñando la psicología y enseñando todo tipo de situaciones que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Y muchas veces como pastor hemos dejado que corrientes mundanas suplanten realmente lo que la humanidad necesita escuchar, la ley perfecta de Jehová. La ley perfecta de Jehová, la que realmente transforma y cambia. Ahora, mire la función que hace, la función como la ley, dice el texto, mire lo que dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Esta palabra convierte, el significado básico de esta palabra es volver. Esa es la idea básica de esta palabra. Esto implica el movimiento físico o el movimiento hacia un lugar. Es básicamente la idea del Antiguo Testamento que utiliza la palabra arrepentimiento, es volverse.
Es la idea, es de esta palabra. Y también está varios ejemplos de esta palabra en relación a volverse, volverse a vosotros. Sin duda alguna, está hablando de ese arrepentimiento que el Antiguo Testamento ha enfatizado de manera tan real en el capítulo 51 del libro de los Salmos. Como David se vuelve de, recuerde usted, de toda su situación en la cual venía mintiendo, mandando a matar, adulterando y haciendo todo, pero cuando es confrontado con la palabra de Dios, primero que David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Es devuelto, es un volver, un regresar al eterno Dios. Es como Isaías 57, 55:7: deje el impío su camino y vuelvas, dé la vuelta, gire en relación a Dios. Dice el texto: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa es realmente la función de la palabra del Señor. Es realmente el mismo patrón. Vemos en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios es usada para llevarnos a la salvación. Mire 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, Pablo diciéndole al joven pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo 3:15, 1 Timoteo 3:15, creo que segunda, perdón, 2 Timoteo 3:15, 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es a través de las escrituras, es escuchando el mensaje de el evangelio. Otro pasaje que realmente nos lleva a ese sentido de poder pensar, el libro de Santiago. Mire el verso, capítulo 1 de Santiago, verso 18. Santiago capítulo 1, verso 18. Lo que dice él, hablando él del verso 17, del cual desciende todo lo bueno de este Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por el instrumento que Dios utiliza para hacernos nacer, dice Santiago, por la palabra de verdad. Por es el instrumento que utiliza Dios, por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Mire también primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, en relación el instrumento que utiliza Dios para hacernos regresar, para convertir. Primera de Pedro 1, 23, dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por, otra vez, el instrumento a utilizar Dios para nuestra vida sea cambiada es la palabra del Señor. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es realmente la función de la palabra. Esta es la razón por qué Dios nos salva y nos deja en la tierra. ¿Podría Dios salvarnos y llevarnos inmediatamente después de la salvación? Sí. Pero Dios dice: todavía necesitan ustedes predicar el evangelio, porque todavía tengo unos cuantos que necesitan ser transformados por medio de la predicación del evangelio de ustedes. Esta es la razón, esta es la manera en que Dios ha determinado que la palabra sea la que cambie el corazón. No es por muchas prisiones que quieran hacer, no es por muchos castigos que quieran hacer, no es a través de la palabra de Dios. No es a través simplemente de una teoría, no es simplemente a través de algo en particular del hombre, no, es a través de la palabra del Señor. Es a través de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo respondemos a este primer punto en relación a la palabra del Señor? En términos de que Dios nos enseña 6 características con sus respectivas funciones de la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos como creyentes, hermanos? El poder comprender que la Escritura es la única fuente de la salvación. Hermanos, esto nos debe llevar primero hacia nosotros, de manera continua. No podemos, hermanos, obviar la Escritura. No podemos dejar de leer la palabra del Señor.
Como creyentes debemos de mantenernos, hermano, en la palabra del Señor, leyéndola, estudiando, escuchando, memorizando la palabra del Señor. Recomendamos que los hermanos escuchen emisoras buenas como BBN, que puedan escuchar la palabra de Dios, o otras emisoras que son mucho mejor. O otros hermanos que en su tiempo libre puedan escuchar. Hoy tenemos a disposición, hermanos, la tecnología nos ha bendecido tanto que podemos escuchar a los mejores predicadores. A los mejores predicadores. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda, hermanos, de manera continua a estar con el Señor. La palabra del Señor, la ley de Jehová, la enseñanza que procede de Dios es la única que cambia el corazón. ¿Qué es lo que va a cambiar el corazón de su hijo? ¿La mejor universidad? No. Lo va a volver moralista, pero no le va a cambiar el corazón. ¿Qué es lo que va a cambiar el corazón? La palabra de Dios. En la iglesia local insistimos que debemos de hacer un devocional como familia, como padre, principalmente los pastores de la familia, que son los padres, agarrar el libro de Dios y exponer la palabra del Señor a nuestros hijos. Porque es lo único que va a cambiar la vida de nuestros hijos. Es la palabra del Señor. Pueden aprender inglés, francés, cualquier otro idioma. Pero si no son exhibidos a la palabra del Señor, hermanos, difícilmente van a cambiar. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Difícilmente como esposos vamos a cambiar si nos mantenemos alejados de la palabra del Señor. El modelo perfecto es Cristo y está a través de las Escrituras. Difícilmente va a cambiar como esposa si está alejada de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mire, la segunda característica, ¿cuáles son esas 6 características con sus respectivas funciones? La segunda, las Escrituras son la fuente de la verdadera sabiduría espiritual. Mire otra vez el Salmo 19 en el verso 7. En la segunda parte del verso, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y esto es, la escritura son la fuente de la verdadera sabiduría. La palabra testimonio, este nombre solo se usa en el plural y se refiere a las leyes ya dadas en el orden divino. La ley de Jehová es su testimonio porque es su propia afirmación en relación a su persona y a sus propósitos. Es decir, la palabra de Dios testifican de manera no simplemente por querer decir algo a favor de Dios, no, de manera formal, de manera que está bajo juramento. La palabra de Dios testifica desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué demanda? ¿Qué quiere de nosotros? El testimonio, hablando de la escritura misma, está mostrando sobre quién es este Dios. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué es realmente lo que está demandando? Y cuando leemos, hermanos, las historias del Antiguo Testamento y que vemos en el Nuevo Testamento algo como cómo es que este Dios, hermanos, en el capítulo 10 de Levíticos se metieron 2 hombres ungidos, llamados por el Señor, pero ofrecieron algo que no tenían que ofrecer. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron fulminados. Ofrecieron fuego extraño del cual Dios no debía demandar. Cuando leemos esto y vemos el capítulo 19 de Éxodo, cómo el monte temblaba, cómo no permitía que nadie pudiera tocar, penetrar a este monte, excepto solo Moisés, y el pueblo tenía que prepararse porque era la gloria de Dios. ¿Qué está mostrando este Dios santo? Este Dios temible, este Dios al cual todos deberíamos de tenerle temor. Temor reverente, temor de no ofenderle, de no dañarle, porque eso es lo que está haciendo la escritura, testificando a este Dios, mostrando en cada uno de los libros de la Biblia, está diciéndonos algo sobre Dios, está guiándonos de manera, hermanos, en un sentido directa, en una manera él intencional, haciéndolo que podamos verlo a él a través de su palabra. Entonces es esa palabra, el testimonio, juntamente con estatutos o decretos, se usa esa palabra
hace referencia a la revelación divina dada a Israel por medio de Moisés. Mandamientos fueron escritos como el testimonio de Dios. El término relacionado llega a ser usado en conjunto con las leyes, que es realmente están mostrando el testimonio de qué es lo que Dios demanda. Son los mandamientos del Señor. Eso es lo que está mostrando en el verso 7, los testimonios de Jehová. Y otra vez, hermanos, para recordarnos en este sentido, esos son mandamientos que proceden o testimonios que proceden de Dios, que proceden de Dios. Dios nos ha dejado escritos para que nosotros podamos ver a través de ella quién es este Dios al cual adoramos, quién es este Dios al cual proclamamos, quién es este Dios. Son los testimonios de él. Ahora, mire lo que dice: los testimonios de Jehová es fiel. Esta palabra, la raíz de donde procede esta palabra, describe también los mandamientos de Dios. Sus obras son dignos de confianza, son inamovibles, no cambian, igual que su carácter, inmutable. Él se mantiene firme, fiel. El testimonio de Jehová es fiel, no va a cambiar. Como Jesucristo lo decía en Juan 17, tu palabra es verdad. Podrá cambiar las generaciones, podrá cambiar las personas, pero su palabra no cambiará. El testimonio de Jehová es fiel, permanece tanto en lo positivo como en lo negativo. Es fiel. No se mueve, no cambia, no va a ser torcida por nada, se mantendrá. Esta es la idea. Mantendrá la palabra del Señor. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire la función que hacen los testimonios de Jehová, que hace sabio al sencillo. Ser sabio o actuar con sabiduría es la idea. Alguien experto en los aspectos prácticos de la vida. El concepto de sabiduría en la cultura judía era de vivir la vida de manera correcta, con el fin de producir los mejores resultados. Era vivir en armonía, de acuerdo a la voluntad de Dios. No sabio en el sentido de lo que el mundo dice, no sabio en ciertas cosas, sino en la manera en que vive, que agrada al eterno Dios. Es sabio. Aquí la palabra sencillo es alguien, de manera figurativa, es como la puerta abierta. Es una persona inexperta que no tiene nada de sabiduría. Esa es la idea de la palabra sencillo. Alguien que no tiene nada de sabiduría. ¿Y qué hacen los testimonios de Jehová? Hacen sabio al sencillo. Le dan sabiduría. A través de la palabra del Señor encontramos cómo poder vivir, cómo poder desenvolvernos, cómo poder ver realmente la perspectiva de la vida de manera correcta, no de manera incorrecta, como hoy en día tanto que ha surgido sobre este sentido. Entonces es otra vez la idea de poder vivir de manera acertada, de poder vivir como Dios quiere que vivamos, hermanos. Otra vez es la palabra del Señor. Sabiduría. Hoy vemos, usted va por la calle, conduciendo, en el mercado, en la casa, con sus vecinos. ¿Cuánta falta de sabiduría hay hoy en día? ¿Cuántos problemas nos evitamos si realmente aprendemos a ser sabios en la manera en que vivimos? ¿Dónde vamos a aprender? A través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, en cómo Dios conduce a su pueblo, en cómo Dios está llevándonos de manera continua en todos los aspectos de nuestra vida, en cada una de las funciones que podamos tener y en cada una de las relaciones que podamos tener. Dios, a través de su palabra, nos da sabiduría. Abre el entendimiento, nos lleva a que podamos realmente caminar conforme a su bendita palabra, no de manera necia. Si se acuerdan, Jesucristo decía, hablando del sermón del monte, y concluye que el necio es aquel que funda su vida no en la roca, sino en la arena, en la incertidumbre. No, es la palabra del Señor. Como el testimonio de Él nos hace sabios para poder vivir en armonía a lo que Dios dice en su palabra. Otra vez, hermanos, ¿en qué sentido podemos nosotros pensar que esta característica, el testimonio de Jehová, hace sabio al sencillo?
Yo me acuerdo cuando yo empecé en mi vida cristiana, algo que Dios despertó realmente desde el primer día, hermanos, que Dios trató conmigo fue el hecho de leer. Yo antes de venir a Cristo, yo no leía, pero ni paquines, ni paquines. En el tiempo que me convertí, los famosos paquines que estaban eran el de Memín y el de, creo que era el de, ¿cómo? Eh, Era de un hombre Calimán, los famosos paquines que andaban ahí. Pero hermano, yo no leía ni los paquines, leía yo. Pero cuando el Señor me atrae, hermanos, empezó a provocar una necesidad, un hambre de leer. Y libro que llegaba a mi mano lo leía, hermano. Muchos libros herejes leí, muchos libros equivocados. Pero me acuerdo que una le pregunté a uno de los líderes que yo tenía, porque alguien me había dicho, no, usted tiene que empezar a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Yo le pregunté a uno de los líderes. ¿Sabe qué me dijo uno de los líderes? ¿Qué le pregunté? No, el que lee la Biblia toda, de Génesis a Apocalipsis, se vuelve loco. Oiga, hermano, las ideas equivocadas en relación al hecho de poder leer la palabra del Señor. Si le preguntaran a Juan Wesley cuántas veces leyó en su vida, 300 veces la palabra del Señor, de Génesis a Apocalipsis, 150 de rodillas y 150 parado. Leyó la palabra del Señor. ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia? De Génesis a Apocalipsis. ¿Cuántas veces? De su vida cristiana, de manera personal, de manera devocional, ¿está inculcando eso usted a su familia? ¿Animando a los nuevos a la iglesia? Porque esto realmente nos va a dar sabiduría, hermano. Vivir de la manera en que Dios ha determinado él a través de su palabra. No es simplemente que cae del cielo, no es simplemente que usted y yo ponemos la Biblia debajo de la almohada y al siguiente día, mire qué sabia se volvió esa esposa. No, es a través de la palabra del Señor. De cuánto nos exponemos, de cuánto estamos en la palabra del Señor. A los jóvenes, cuánto necesitamos. Tanta disposición, medios electrónicos para leer en todo tiempo, aún en audio, escucharlo. Dice, yo no tengo, yo no, ya no veo. No, no se preocupe, hay en audio. Usted puede ahora leer en audio toda la Biblia. Entonces, hermanos, otra vez, pensar cómo la palabra de Dios está tocando, llevándonos, guiándonos, conduciéndonos. Veamos la tercera característica. Dios nos enseña 6 características con sus respectivas funciones de la palabra de Dios para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Número 1, la Escritura es la única fuente de salvación. La Escritura es la única fuente de sabiduría espiritual. Y número 3, la Escritura es la única fuente del verdadero gozo. Mira lo que dice el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Esta palabra mandamientos, el término mandamientos, viene una palabra hebrea que tiene el sentido de una persona que ejerce autoridad sobre un inferior. Y como resultado, tiene el derecho de dar órdenes o mandatos. Esa es la idea de la palabra mandamiento. Es la idea de que es alguien superior quien lo está dando y que quien lo recibe debe de acatarlo, debe de someter. Es una orden por el Señor. Es lo que encontramos en Éxodo capítulo 20. No matarás. Y este no, hay 2 no en el idioma hebreo, pero el no que aparece ahí es un no absoluto. Es un no, no va a cambiar en todas las edades, en todas las generaciones. No matarás. No cometerás adulterio. Son mandamientos del Señor que deben de ser obedecidos, que lo que hace el que está en menor autoridad del que manda es someterse a la orden del que da el mandamiento. Y esto, hermanos, hace que nuestro corazón va, porque hermanos, todos de una u otra manera, hermanos, hay momentos que nos queremos rebelar en contra de Dios. Decía el pastor Sugel Michelén, ¿saben cuál es la oveja más difícil de pastorear dentro de esta iglesia? ¿Saben quién es? Yo mismo.
Yo mismo, yo primero, yo. Pues todos, hermanos, tenemos la tendencia a ir hacia nuestro rumbo, de caminar en nuestra dirección y no escuchar la orden que el que da el mandamiento y yo debo de obedecer. No debo de cuestionar, no debo de, ay, ¿usted cree que podemos cambiar este mandamiento a... Entonces, mire, el adolescente cuando está empezando y empieza a cuestionar la orden que se da, usted tiene que llegar a tales, ¿y por qué, papá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y empieza. Y así, hermanos, todos nosotros caminamos en esa dirección. Pero el mandamiento de Jehová dice, el mandamiento de Jehová es recto. Noten ustedes, los mandamientos de Jehová, estos proceden de Dios. Esto realmente procede de Dios. No es algo que se lo ha inventado el hermano Oliver o el pastor Moreno. No, hermanos, son mandamientos del Señor. Y nos sometemos a estos mandamientos. Un ejemplo, un mandamiento del Nuevo Testamento para nosotros, la cena del Señor. Es una orden del Señor a la iglesia, el poder participar. No hay, es que si me siento indigno, yo no voy a participar. No, 1 Corintios 11 nos enseña que el creyente cuando se siente indigno no debe participar. Enseña que cuando yo me siento indigno, debo de ir a la cruz. Debo de ir a la cruz, debo de ir al evangelio. Y entonces obedecer la orden del Señor dada a su hermano, que esta ordenanza del Señor la negocia. Hay creyentes, hermano, que ese día el cual la iglesia ha prefijado que sea la cena del Señor, no viene a la iglesia. No, hermano, es un mandamiento del Señor, no es un mandamiento nuestro, no es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que nosotros lo queremos hacer no, es que Dios ha determinado que así sea, que debe suceder, debe llevarse a cabo. Es un mandamiento del Señor y debemos de acatarlo. El hecho de que nos reunamos, hermano, como iglesia, es un mandamiento del Señor que nos congreguemos. No es una invitación para creyentes, simplemente, pues venga, usted no tiene nada que hacer el día domingo. No, no. Hebreos 10, 24, 25, ¿qué dice? Y no dejando de congregarnos como algunos, se les pegan las malas costumbres. Sí, agarran malas costumbres. El domingo quiere quedarse acostado y uno de pastor, hermano, uno sabe que usted pasa trabajando de lunes a sábado de 7, de 5, de 4 de la mañana hasta 12 de la noche. Y que el domingo usted dice, yo quiero descansar. Sí, yo lo sé eso, pero no es conmigo. A veces quieren acallar la conciencia. Los miembros de la iglesia le mando un mensajito al pastor, hoy pastor no voy a poder. No, es que no es conmigo. Es con el de arriba. Mándale un mensajito al de arriba y dígale, Señor, yo hoy voy a... Con él, no conmigo. Nosotros solo somos mayordomos. Cuidamos el rebaño del Señor. Es un mandamiento el congregar. Es un mandamiento del Señor. No, hoy tenemos una generación de creyentes, hermanos, que no lo ven como Dios lo establece. Un mandamiento. Que el domingo usted donde esté, debe buscar un lugar donde con claro, no, si no hay una iglesia de sana doctrina, hermano, yo no recomiendo que usted vaya a meterse a un lugar donde le va a dar veneno. Si usted mira un vaso con agua y le meten una gota de veneno, una gota, usted se va a ver ese vaso con agua. Yo no, hermano. Pero el creyente, hermano, debe buscar dónde. Le preguntaban a Sproul en cierta ocasión sobre este sentido de congregarse y él decía, bueno, piense, si en tu casa, a una cuadra de tu casa está un veterinario y a 2 horas está un hospital, tu hijo se enferma, ¿a dónde lo va a llevar? ¿Al veterinario o al hospital que es de 2 horas de camino? No es la sabiduría humana. Dice, no lo puedo llevar donde esté que inyectar perros. Voy a llevar, voy a ver cómo llego al hospital a 2 horas.
Hermano, ¿cuánto más el alma nuestra? Tengo que recorrer. Nosotros tenemos algunas hermanas en España, en Barcelona, y el testimonio nos han dicho, aquí para encontrar una iglesia de sana doctrina hay que recorrer 3 horas, 2 horas. Abundan en cada esquina movimientos de todo índole. Hermano, eso tiene que ver con el mandamiento del Señor. El creyente debe obedecer. El congregarse es un mandamiento. No es algo opcional. No, hermanos. No, la gente que viene empezando y que no se ha arrepentido, bueno, lo invitamos que siga viniendo. Pero los creyentes, hermanos, aquí debemos de estar domingo a domingo. Llueve, truene, relampaguee. Yo les digo a los hermanos, ¿por qué no le mando una excusita a su jefe el día que está lloviendo? Mire que hoy no voy a ir a trabajar porque está lloviendo. No lo hace. Pero cuando llueve la iglesia, mire, pastor, que me va a dar resfriado, no voy a ir. Hermano, los mandamientos del Señor que se obedecen. Otra vez, verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos. Vea una característica, son rectos, derechos, sin dejar de confiar en su palabra, que nos lleven el camino de rectitud, con la idea de que no hay otro camino, solo hay un camino recto. Es el sentido de que no hay otro camino, es un camino único. No hay otro. Queremos buscar un montón de caminos, pero solo hay un camino. Es el mandamiento del Señor, el obedecer lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios estipuló, estableció como norma que yo y usted podamos vivir en armonía a ese caminar. Ese recto nos conduce únicamente el camino. Muchos, Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No, el mandamiento del Señor es recto. En nuestra naturaleza pecadora luchamos con ese sentido de caminar en esa dirección. Y buscamos desviarnos, sentarnos, quedarnos, retroceder. Pero hermanos, el camino del Señor es recto. Está caminando y conduciéndonos de manera continua hacia Él. Hacia Él. Ahora, mire lo que hace este mandamiento de Jehová. Y es interesante esto, hermanos, porque en la naturaleza, mis hijos, uno de mis hijos que tiene 10 años, Benjamín, empieza a esa edad de adolescencia. Y usted sabe que el joven, cuando usted le dice hasta aquí, no lo ve bien. No lo ve bien el adolescente. Pero uno le enseña la razón. Mire, Dios estableció límites para que usted y yo estemos adentro de este límite. Y el fin de este límite que Dios ha establecido es en su amor, para que nosotros dentro de esto nos regocijemos. El salirnos de aquí, aunque puede ser que traiga por un tiempo placer, pero a la larga trae consecuencias trágicas, dolorosas. Ahora, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El verdadero gozo, hermanos, de un creyente es el poder estar, el poder permanecer en la palabra del eterno Dios. El verdadero deleite. El poder estar en la palabra del Señor. El verdadero gozo está en conocer y hacer la voluntad de Dios revelada de manera especial a través de su palabra. Mira lo que dice primera de Juan, capítulo 1, verso 4. Juan, el apóstol Juan, enseñando estas verdades, hermanos, a los creyentes de manera general. Mira lo que dice en el verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esa es la razón de la palabra del Señor, para que usted y yo, hermanos, nos regocijemos en la manera en que Dios ha determinado que nos regocijemos. Y es hermoso, hermanos, estar con los hermanos en la fe. Usted mira ahorita en la bienvenida que nos estábamos dando, un regocijo, una alegría diferente a lo que usted y yo antes hacíamos. Algo completamente diferente, porque estamos caminando en los mandamientos del Señor al poder hacerlo de esa manera.
Entonces, eso trae gozo, eso trae alegría. El que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra genera en nosotros la verdadera felicidad. No lo que el mundo da, no lo que el placer da, fuera de la voluntad del Señor, sino de acuerdo a su palabra. Es el resultado de aplicar los principios de la Escritura, obedecer sus mandamientos y andar en sus caminos. Es gozo verdadero, como decía Jeremías, regocijo en el corazón. Hemos dicho que el verdadero gozo de un creyente está en conocer la voluntad de Dios revelada en o a través de su palabra. Esto es realmente el verdadero deleite. Y mire cómo empieza el Salmo, el libro de los Salmos, en el capítulo 1. Miren el capítulo 1, cómo se introduce. Es una introducción que hace el salmista para lo que va a hablar en todos los salmos, haciendo distinción entre los justos y los impíos, aquellos irreverentes, aquellos que no toman en cuenta a Dios. Pero mire lo que dice. Verso 1 habla de las influencias que el justo no se deja influenciar. Y en el sentido negativo, bienaventurado, la palabra bienaventurado es doblemente feliz o felicísimo. Feliz. ¿Quién es el feliz? ¿El que tiene una cuenta bancaria grande en el banco? No, el texto no dice eso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sí escarnecedores se ha sentado. El justo no se deja influenciar de gente mala. ¿Pero qué si hace el justo? Verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el resultado, dice el verso 3, será como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que a su tiempo, hermanos, deja ver su fruto. Este es el creyente que se alegra, que se goza, que disfruta de estar en Dios, en su palabra. Hermanos, nos regocijamos. Realmente es impresionante lo que Dios hace a través de su palabra. Es de esta manera realmente en que Dios quiere que podamos vivir y disfrutar la vida en Cristo. Gozarnos en Él, gozarnos a través de su palabra. Entonces, hermano, perdón, es que estoy predicando de Efesios en la iglesia, hermanos. El Salmo 19, 7 al 9, Dios nos enseña 6 características con sus respectivas funciones de la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos conformados a la imagen. Hemos visto 3. La escritura es la única fuente de la salvación. La escritura es la única fuente de sabiduría espiritual y la escritura es la única fuente del verdadero gozo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón y está en esta reunión, usted no puede disfrutar lo escrito en estos versículos. Hasta que reconozca a este Dios que se revela a través de las escrituras y que reconozca que este Dios todopoderoso es un Dios santo. Y cuando decimos que es un Dios santo, nadie tiene acceso a Él y nadie se puede acercar a Él. Él es santo. Ni aun los seres más espirituales que él ha creado, que estaban cerca de Él, podían verle y estar en una dimensión tan cercana con Él. Pero esto también nos lleva a reconocer que todos nosotros, sin excepción alguna, somos pecadores. No hay uno, dice Romanos 3:10. No hay uno. No hay uno, como Juan 8 dice, que Cristo le dijo a todos: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra contra la mujer hallada en adulterio. No hay uno, hermanos, en esta reunión que pueda decir: yo estoy libre de pecado. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a este Dios santo. ¿Qué esperamos de este Dios santo, de este Dios justo, al pecar todos? Bueno, lo que merecemos es que la tierra se abra y seamos lanzados al mismo infierno. Lo que merece Honduras entera es que desaparezca el planeta Tierra, porque hemos ofendido a Dios, desde el político más grande hasta el ciudadano más humilde de Honduras. Es lo que merecen. Hemos ofendido a un Dios santo y justo. Pero mire que Dios es tan misericordioso que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros? De usted que no tiene a Cristo, que se arrepienta. Hechos 17:30, y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no invita, manda. ¿A qué? A que se arrepienta, a que se vuelva a Él, que deje su camino y que se vuelva a Él. Una segunda cosa que demanda de nosotros es que creamos en su Hijo Jesucristo. Sin creer en Jesucristo, hermanos, no hay manera, no hay forma de obtener salvación. Es creer en Cristo. Ahora, cuando pensamos en nosotros como creyentes, el proceso santificador en nosotros es en gran manera por medio de su palabra, hermanos. El gran instrumento que Dios ha dejado para que nosotros seamos transformados, moldeados a la imagen de Jesucristo es su palabra. La principal función de nosotros como pastores dentro de la iglesia, cuando se nos dice que somos pastores, ¿sabe cuál es la función principal de nosotros? Es abrir el texto y exponerle el texto para que usted sea moldeado, no conforme a mis ideas, conforme a mis opiniones, no conforme a mis criterios, sino conforme a los criterios que Dios dice en su palabra. El que usted sea transformado. ¿Qué hacemos con el sermón que escuchamos domingo a domingo? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Estamos retroalimentándonos en el transcurso de la semana, meditando en esta palabra que se nos ha anunciado y estamos realmente llegando a nuestro corazón la necesidad que tenemos de estar cercanamente, estrechamente relacionado a la palabra del Señor. Nuestra devoción hacia la palabra del Señor. ¿Cuál es? ¿Cuánta es? Y es exactamente lo que Pablo de manera continua decía en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadices sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena. El ejemplo perfecto para nosotros como creyentes a quien seguir es a Cristo, hermanos. Si usted hace un estudio de la vida de Cristo, cómo utilizó la escritura, cómo se apegó a las escrituras, las tentaciones, cómo enfrentó las tentaciones Cristo. Mateo 4. No fue con sueños, no fue con visiones, entre comillas. No, no. Lo hizo a través de la palabra. Escrito está, le dijo a Satanás. En 3 ocasiones. Escrito está. ¿Cómo enfrentó su sufrimiento continuamente? Hermanos, siempre apegado a lo que Dios decía a través de su palabra. ¿Cómo estamos enfrentando la vida? Hermanos, deberíamos apegarnos a la palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias en esta mañana que nos permites abrir tu palabra, tu libro, y ser expuestos a ella, Dios, en esas características de tu palabra que son descritas de manera tan perfecta, Dios. La manera en que tú has querido darte a conocer a nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Dios, ayúdanos. Que despierte en nosotros cada día el deseo, el anhelo, por mucho tiempo que tengamos, por mucho que creamos saber. Ayúdanos, Dios, a venir a tu palabra de manera continua y que seamos edificados para que tu nombre en nosotros y a través de nosotros sea glorificado. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén, hermanos. Excelente. Muchas gracias, pastor.